Buenas tardes, estimados participantes. Bienvenido al encuentro síncrono 2 correspondiente a la unidad curricular Semiología. Durante este encuentro síncrono vamos a explicar lo que sería la actividad sumativa número 2, que es análisis crítico de una película más el informe interpretativo, ¿no? Para ello vamos a desarrollar un poco las contextualizaciones sobre básicamente las ramas de la semiótica o las dimensiones de la semiótica, ¿no? Y vamos, estas son la semántica, la pragmática y la sintáctica. Pero para el caso que nos ocupa, nos vamos a dedicar un poco más a la semántica, que básicamente es la rama encargada de estudiar la relación que existe entre los significados y significantes, es decir, que analiza lo que las palabras significan, y todos estos nos servirán para realizar los análisis semiológicos que se nos puedan presentar en nuestra vida cotidiana o laboral sobre una imagen, una película, un cartel publicitario, entre otros, ¿no? Es importante distinguir que el signo lingüístico es entendido como el vínculo más relevante en los sistemas comunicativos del ser humano y está conformado básicamente por un significante, que es la imagen acústica, es decir, es la cadena de sonidos de cómo suena la palabra, y el significado, que es la idea o el concepto que se tiene en la mente con respecto a cualquier palabra. Es decir, cuando yo escucho la palabra mesa, automáticamente a mi cabeza se me viene un concepto sobre lo que es una mesa, ¿no? Una mesa puede ser una superficie plana, puede ser cuadrada, redonda, generalmente con cuatro patas, que, bueno, puede servir para comer, para dibujar, para exhibir unos alimentos, una mesa para estudiar, o sea, tiene muchos fines de uso, ¿no? Pero aquí hay que destacar un poco que los significados son una figura muy individual, ya que cada persona tiene un significado distinto del objeto, ¿no? Que es la palabra que escuchamos, pero a la vez ese significado tiene que tener eh, una interpretación colectiva que se logra gracias al consenso, ¿no? Propuesto por la sociedad para ese objeto o material. Entendiendo que los signos son productos, son un producto social, y estos signos, por lo general, nacen, crecen, se reproducen y mueren, ¿no? Es decir, que son cambiantes. Hay tres tipos de signos, básicamente. Estos signos pueden ser naturales o artificiales. Artificiales significa que son producidos o creados por el hombre, ¿no? En primer lugar, tenemos los símbolos. Un símbolo es un signo que no mantiene ninguna relación con el objeto y tiene un carácter colectivo y social, ¿no? Los símbolos obviamente son culturales, ¿no? Y requieren de aprendizaje y su significado debe ser compartido y reconocido por los otros, ¿no? Ejemplo de un símbolo, por ejemplo, el símbolo de la paz. Es un símbolo que, bueno, es reconocido a nivel mundial, ¿no? Y este es un símbolo que fue diseñado por valga redundancia, un diseñador inglés para una campaña contra el desarme nuclear en Europa, ¿no? Para que promoviera la paz y luego este signo fue apropiado por los grupos pacifistas y por los grupos que estaban en contra de la guerra de Vietnam, ¿no? Otro símbolo que tenemos por acá es el símbolo de la esvástica, ¿no? Este es un símbolo que se remonta al siglo V antes de Cristo, ¿no? Formando parte de la religión hinduista y el budismo, ¿no? Y es considerado un símbolo de paz milenaria, ¿no? Sin embargo, con el ascenso de Hitler al poder, este símbolo se convirtió y se popularizó por el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán a partir del año 1920, ¿no?
y fue un símbolo empleado para mostrar la fuerza y unión de la raza aria, ¿no? Este símbolo provoca emociones negativas, sobre todo por la comunidad judía, ya que durante muchos años fueron perseguidos, ¿no? Por el gobierno alemán, no solamente en Alemania, sino por todas las regiones de Europa, ¿no? Sin embargo, es un símbolo que desde sus inicios no tuvo el mismo significado, sino que fue apropiado por la política, en particular el gobierno de nazismo, ¿no? Para lograr una identidad alrededor del signo, ¿no? Por otra parte, también tenemos los indicios o índices, que es un tipo de signo que están asociados a la mente intuitiva del ser humano, ¿no? Este tipo de signos se mantiene en una relación de causalidad, de continuidad. ¿Qué significa esto? Que yo veo, establezco una relación entre el significante y el significante, ¿no? Se da por medio de una asociación o relación. Es decir, si yo veo el cielo nublado, automáticamente lo relaciono que pudiese estar lloviendo, ¿no? O puede desencadenarse en lluvia. Si yo observo a lo lejos humo, bueno, puedo derivar que hay un incendio o hubo un incendio en algún lugar determinado, ¿no? El otro tipo de signos son los iconos. Los iconos es un tipo de signo que debe ser fácilmente identificable, ¿no? Y es una representación mediante una imagen gráfica de un concepto que sustituye al objeto mediante su significado, ¿no? Estos iconos han sido creados artificialmente por el ser humano, ¿no? Y no poseen las propiedades de la realidad. La interpretación del valor informativo de los signos icónicos requiere que el destinatario, es decir, la persona, posea una cultura icónica, es decir, que reconozca el código de representación, ¿no? Ejemplos de iconos pueden ser cómics, pintura, fotografía, escultura, los mapas. Los mapas son una representación icónica de la realidad, ¿no? Y este tipo de signos generalmente es común que se hable sobre la universalidad de los signos icónicos porque esta clase de signos permite superar las barreras lingüísticas propias de cada cultura, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos el ejemplo de la Mona Lisa, que es una pintura de Leonardo da Vinci, muy reconocida, y es un icono de la pintura de las artes plásticas del Renacimiento, ¿no? Tenemos acá otro símbolo, que es la manzana de Apple. Es un símbolo y un icono a la vez, porque hay símbolos e iconos que tienen mutabilidad, ¿no? La manzana mordida de Apple es un símbolo reconocido por todos, ¿no? Porque es una empresa de marca de aparatos tecnológicos que está globalmente mundializada y que han ofrecido, ¿no? Esta tecnología a disposición de la humanidad para poderse comunicarse mejor, ¿no? Entonces, la actividad sumativa número 2 será un análisis crítico de películas con un informe interpretativo. ¿Cómo vamos a realizar esto? La película seleccionada para tal actividad, para tal análisis, será La Ola, es una película alemana de drama, ¿no? Del año 2008, cuyo director es Dennis Gansel. Esta película está disponible de manera gratuita en YouTube. De todas maneras, en la plataforma está el link donde los puede llevar directamente a la visualización de la película. Y es una película que tiene marcado un cierto aspecto semiótico, ¿no? Y nos habla también sobre la política y básicamente sobre el nazismo, ¿no? Porque obviamente es una película alemana que trata ese tema, ¿no? En una institución. Entonces, básicamente, ustedes van a seleccionar 5 segmentos o escenas que consideren más significativos de la película y van a explicar por qué la seleccionaron, ¿no?
Esto lo van a plasmar en 6 hojas blancas, 6 páginas o cuartillas, ¿no? Esas 5 escenas, ustedes la van a describir brevemente y van a hacer un análisis crítico de la misma, ¿no? Tomando en cuenta o en consideración los elementos semióticos presentes en la misma, ¿no? Van a responder unas preguntas, por ejemplo, ¿te ha influido en algo la película? ¿Te ha enseñado? Eh, ¿Te ves reflejado en algún personaje de la película? ¿No? Razonar es la respuesta, ¿no? Lo importante acá es que ustedes mismos realicen el análisis crítico. De todas maneras, en la página virtual yo les dejé un link de cómo hacer un análisis crítico de película y a través de esta guía, ustedes van a elaborar una ficha de la película según el siguiente modelo. Aquí está la ficha de la película. Como pueden ver, están los elementos de análisis, ¿no? Y aquí la descripción, ¿no? La fecha de creación, el título, los escenarios, van a identificar los personajes principales y secundarios, el resumen de la trama, los temas principales y secundarios, y por aquí hay unas preguntas de reflexión personal, ¿no? Por ejemplo, ¿qué te impresionó más de la película? ¿Por qué? Tiene relación con su experiencia personal y cómo se relaciona con la realidad sociopolítica actual que se está viviendo en Venezuela. Aparte de las 5 escenas que ustedes van a escoger o seleccionar para realizar sus análisis críticos, también deben llenar esta ficha, ¿no? Una vez que hayan llenado esta ficha, ustedes van a realizar un informe interpretativo. Acuérdense que este informe interpretativo no es un copia y pega de internet. Este informe no contiene solamente narración de los hechos, sino que interpreta y analiza esas situaciones para obtener conclusiones y recomendaciones. Ustedes allí en el informe interpretativo van a dar respuesta a las siguientes preguntas. Expliquen si la semiología o semiótica guarda relación con los procesos de comunicación y la no comunicación. ¿Existe la no comunicación? Bueno, ustedes lo van a fundamentar con una respuesta. La vinculación o cercanía existente entre la semiótica y el campo de las artes visuales, y también llamado arte de los nuevos medios, la importancia del manejo del análisis semiológico como herramienta en el desarrollo de las habilidades metacognitivas, capacidades y destrezas que debe poseer el comunicador social en la actualidad, ¿no? Van a reflexionar y justificar su respuesta, pueden hacer uso de una cita de algún otro autor, siempre y cuando sigan el formato de citar de las normas UBA 2021, ¿no? Este informe interpretativo debe abarcar 3 páginas o cuartillas, más las referencias bibliográficas en formato UBA. Básicamente, ese es la actividad sumativa número 2. Cualquier duda o interrogante que tengan al respecto, estaré disponible por foro de dudas o por mensajería privada. Y bueno, yo lo estaré escribiendo a la brevedad posible. Se despide de usted su tutor influencer, Antonio Tacoa Serpa.